Amén. Buenas tardes, hermanos. El Señor los bendiga, hermanos. Les doy gracias al Señor hoy día por esta oportunidad que mi pastor Rodolfo me extendió una invitación. Y para mí es un honor estar acá delante de ustedes, hermanos. Algo muy precioso. El, el poder estar aquí en medio de ustedes y conocerlos y también saber que ustedes también aman al Señor con toda su mente, con su corazón, con su alma. Y que todos somos uno en Cristo. Que el Espíritu Santo que mora en mí también mora en ustedes y que somos todos hijos del mismo Padre. Amén. Vamos, hermanos, con la ayuda del Señor a abrir las Escrituras en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Amén. Capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1. Amén. Oremos primeramente. Amado Padre Celestial, en el nombre de su Hijo amado y santo, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a su presencia, Señor, no por méritos nuestros, Señor, sino solamente por los méritos de su Hijo amado, Señor, en quien usted tiene complacencia, Señor. Esta tarde, Padre Celestial, con toda humildad, Señor, nos presentamos delante de usted para abrir las Escrituras, Señor, para poder aprender un poquitito más de usted, Señor. Oramos, Padre, para que su Espíritu Santo nos abra el entendimiento, el corazón, para que nos ilumine, Señor, en su palabra, Señor, y que lo que sea de compartir, Señor, se haga vida, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. En humildad, Padre, se lo pedimos en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a comenzar la lectura desde el versículo 1. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Amén. Entonces, el apóstol Pedro, hablando acerca de las cosas, ¿cierto?, que son añadidas, ¿cierto? Cada vez que una persona se arrepiente y cree con toda su alma, con todo su corazón y se vuelve a Dios, esa persona recibe para él, ¿cierto?, cosas que provienen de Dios. Como dice Pedro, dice grandísimas promesas. Las promesas que están escritas en las Escrituras, ¿cierto?, que son promesas de Dios, son para hacer la vida en nosotros. Son cosas que Dios nos entrega a nosotros. Son cosas que recibimos por su gracia, ¿cierto? Y dentro de esas promesas llegamos a ser también participantes ¿de qué? De su naturaleza divina. Y usted dirá, ¿cómo podemos ser participantes de la naturaleza divina de Dios? Eso se hace cuando en la epístola de Juan, cuando en el capítulo 1, versículo 1 dice que, ¿cierto? Dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios, ¿cierto? Después se nos dice que a los suyos vino, ¿cierto? El Señor Jesús vino a su pueblo, a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, ¿cierto?, los que creen en su nombre, se les dio el derecho o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es ahí cuando nosotros
somos hechos hijos de Dios es cuando somos sellados por el Espíritu Santo y esa promesa divina viene a ser parte de nosotros. Es así como cuando nosotros llegamos a ser partícipes de su naturaleza divina. Hay atributos que son de Dios y que son exclusivamente de Él, pero hay también atributos que son comunicables. Y dentro de los atributos que son comunicables de Dios está su Espíritu Santo. Dios nos da su Espíritu Santo para que llegásemos a ser participantes de su naturaleza divina. También hay otros atributos que son de Dios y solo de Dios y que también Él también nos los comparte. Ejemplo, el amor, ¿cierto? Dice que el amor de Dios, ¿cierto?, ha sido derramado en vuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Esos son atributos que son de Dios. La sabiduría. ¿Se acuerdan que Salomón oró, ¿cierto? Y le pidió a Dios sabiduría para poder guiar, para poder juzgar, ¿cierto?, a un pueblo tan grande como Israel, siendo él un muchacho, y Dios le concedió sabiduría como a ningún otro hombre se la ha dado en esta tierra, aparte de nuestro Señor Jesucristo, porque Él mismo es la sabiduría hecha carne, ¿cierto? Entonces Dios comunica atributos y nos hace participantes de esos atributos. Entonces Pedro nos recuerda esas cosas, que son cosas que Dios añade a nuestra vida. Después nos dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Entonces lo que Pedro nos está diciendo es que una vez que nosotros hemos recibido la fe, ¿cierto?, esa fe salvífica, esa fe que transforma las vidas de las personas, eso es solamente un paso dentro de la salvación del hombre. Porque el hombre, por la fe en Jesucristo, es salvo, salva su alma, él se convierte, él es regenerado en su alma, en su espíritu, él es transformado. Pero seguimos en esta tierra, ¿cierto? Nuestro espíritu se ha hecho uno con el Espíritu Santo de Dios, pero seguimos en esta tierra y en esta tierra nosotros tenemos que empezar a añadir cosas nosotros a nuestra fe. Y Pedro nos está enseñando que hay cosas que son importantísimas y que cada uno de los cristianos tiene que añadir para dejar de ser un niño en Cristo. Y aquí hablamos del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, como se nos habla, ¿cierto?, en Juan 3, capítulo 3, ¿cierto? Tenemos el versículo 3:16, que es muy conocido, ¿cierto?, dentro del pueblo evangélico, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero también tenemos en Juan capítulo 1 a un Nicodemo que va delante del Señor Jesucristo y le pregunta y viene a hablar con él, pues le dice, sabemos que tú eres de Dios, dice, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está contigo. Y el Señor le dice, de cierto os digo, que nadie que no nazca del agua y del Espíritu puede ver el reino de los cielos. Y nadie que no nazca del agua y del Espíritu puede entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, nadie puede ver el reino y nadie puede entrar al reino si no nace de nuevo. Y cuando usted por la fe puede ver el reino, ¿cierto?, arrepintiéndose, creyendo de todo su corazón en nuestro Señor Jesucristo, entonces usted va a poder ver el reino y va a poder ver al Rey, va a poder glorificar, ¿cierto?, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y usted es una nueva criatura en Cristo. Porque Dios no puede trabajar con el viejo hombre. Dios tiene que trabajar con un niño. Y es por eso que Dios nos tiene que cambiar el corazón, ¿cierto? Ezequiel 36 nos dice que Él saca ese corazón de piedra que nosotros tenemos y nos da un corazón de carne, ¿cierto? Y coloca, ¿cierto?, mi espíritu dentro de Él. Y también nos dice que dice, y haré, dice, que andéis en mis estatutos, ¿cierto?, y en mis preceptos, para que los pongáis por obra. Entonces es Dios el que hace una regeneración en el hombre y es Dios el que le permite nacer de nuevo. Por lo tanto, cuando recibimos la fe, ¿cierto?, nosotros pasamos a ser niños en Cristo, pero el Señor no quiere que su pueblo se quede como una guagua, porque sería extraño, ¿cierto? Yo tengo a mi hija Esperanza, que ya tiene 3 años y medio, sería extraño que pasen 15 años
y mi Esperancita sigue siendo la misma niña. Usted diría, pasa algo raro porque la niña tiene 15 años, pero yo la veo como una niña de 3. Entonces el Señor, ¿qué quiere? Quiere que avancemos. El Señor quiere que crezcamos en fe, que crezcamos en conocimientos para que dejemos de ser niños fluctuantes, sino para que empecemos a madurar. Porque a un niño, hermanos, a un niño no se le puede delegar responsabilidades, sino a quienes, a hombres, a mujeres llenos del Espíritu Santo, a hombres maduros. Dios quiere trabajar con personas que sean llenas del Espíritu Santo. Y ahí es cuando yo me recuerdo, no sé si han leído a Esteban. Dice que Esteban era un varón, ¿cierto? Lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y lleno de fe. ¿Y sabe para qué ocupaban a Esteban? Para servir las mesas. Amén. Amén. Imagínense, hermanos, un varón lleno de conocimiento. Si ustedes leen el discurso de Esteban, Esteban comienza desde Abraham, desde el Génesis, y se pasea por todo el Antiguo Testamento, lleno de conocimiento. Y dice que al punto que los fariseos, cuando lo veían predicar, dicen que parecía que vieran el rostro de un ángel, porque ese varón estaba lleno de Dios y lleno del Espíritu Santo. Y dice que sus corazones, dices, ardían de rabia y de celos y mordían aún sus muelas porque tenían rabia contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice, vio el cielo abierto, ¿cierto? Y al Señor Jesucristo a la diestra del Padre. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Quiere varones llenos del Espíritu Santo. Y Esteban servía las mesas. O sea, un servicio que quizás muchos de nosotros pudiéramos quizás ya no tomarlo, ¿cierto? Porque hay otros servicios que quizás son más vistos. Esteban lo hacía, porque lo hacía como para el Señor. Amén. Entonces, el Señor nos quiere llevar a que crezcamos, hermanos. El Señor no quiere que nos quedemos tal como el primer día, como cuando nos convertimos. El Señor quiere que usted crezca, que usted sea un varón de verdad, una mujer de verdad. Porque los niños no pueden engendrar niños. Los padres sí. Los padres pueden engendrar niños. ¿Y cómo usted va a poder llevar hijos para la gloria del Señor? Creciendo en la fe, creciendo en el conocimiento, creciendo en el dominio propio. Eso es el propósito de las Escrituras y eso es lo que Pedro quiere llevar a los hermanos, a llevarlos a ese conocimiento. Mire, sigamos leyendo. Le dice, vosotros también, versículo 5, poniendo toda diligencia. Eso significa ser esforzado. ¿Ya? Nos tenemos que esforzar en estas cosas. Tenemos la fe, ¿cierto? La fe nos salva. Pero hay cosas que nosotros tenemos que ir añadiendo. La Escritura dice que es el Señor, ¿cierto? El que pone el querer y el hacer en nosotros, ¿cierto? Pero el libro de Santiago también nos dice que también nosotros nos tenemos que ocupar, ¿cierto? De nuestra salvación con temor y temblor. Amén. Entonces también hay cosas que son de diligencia nuestra y de las cuales tenemos que hacer. Poniendo toda diligencia en esto mismo, dice, añadid a vuestra fe virtud. Y ese añadid significa colocar o suplir algo que falta. O sea, hay cosas que nosotros no tenemos y que tenemos que suplirlas y añadirlas. Y tenemos esta primera virtud que es la virtud. En las Escrituras se nos habla de hombres que fueron virtuosos. Por ser cuando en Éxodo salió Moisés, ¿cierto? Con un pueblo y le traían todos los problemas del pueblo a Moisés. Y Moisés estaba agobiado. Entonces su suegro Jetro le da un buen consejo y le dice, mira, toma varones de virtud de entre medio del pueblo. ¿Para qué? Para que juzguen ellos las cosas chicas. Y las cosas grandes, esas te las traigan a ti. Pero para eso no tenía que ser cualquier persona, tenía que ser hombres virtuosos. Y un hombre virtuoso también puede significar la palabra virtud como un hombre valiente, como hombres esforzados. Pero también hay otras características que me gustaría leerlas. Están en Éxodo, no sé si me acompañan, o si bueno, si me pueden acompañar. Si no, se los puedo leer yo. Está en Éxodo 18, versículo 21, nos dice,
Además, dice, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios. Fíjense las características. Temerosos de Dios. ¿Qué más? Dice, varones de verdad. Cuando habla de varones de verdad, también está hablando de mujeres de verdad. O sea, hombres de verdad significa hombres que llevan los pantalones bien puestos. O sea que cuando a usted le entregan un servicio, ¿cierto? Dentro de la iglesia, usted lo tiene que hacer con prontitud. Usted lo tiene que hacer como hombre o como mujer, como para el Señor, para la gloria del Señor. Ese es el propósito de ser un varón virtuoso, hombres de verdad. Dice que aborrezcan la avaricia. Fíjense que empiezan a aparecer características que quizás nosotros no tenemos, pero que con la ayuda del Señor y ocupándonos en ellas le podemos pedir que el Señor nos las saque. Amén. La avaricia, dice, y ponlo, dice, en el pueblo por jefes de millares, de centenares, de 50 y de 10. En Filipenses también se nos dan algunas características. Esas se las voy a leer yo. Filipenses 4:8, si me acompaña el hermano Benjita. Dice, otras características de hombres de virtud, dice, que son verdaderos, honestos. Características de hombres de virtud, que sean honestos. O sea, si no andamos en honestidad, si no andamos en la verdad, son cosas que nosotros deberíamos empezar, ¿cierto?, a juzgarlas. Amén. Dice, hombres que son justos. Y esas, si ustedes empiezan a fijar, son características que tiene nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que es Dios hecho hombre, Él tiene todas las virtudes, todas las buenas virtudes, todas las preciosas virtudes, Él las tiene en sí mismo, porque Él es Dios. Y de esas virtudes Él quiere hacernos participantes y que nosotros también le imitemos a Él. ¿Se han dado cuenta que el Señor Jesús, Él se presenta no solamente como un maestro a seguir, sino que Él se presenta también como un modelo? Entonces nuestro modelo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como Él anduvo, Él también quiere que nosotros andemos. O sea, es la consecuencia de seguirle, seguir los pasos del maestro. Si el maestro para ir, no sé, de aquí a la esquina ocupó un camino, yo quiero seguir ese camino. Yo no quiero llegar a donde está el Señor dándome una vuelta por otro lado porque me va a ir mal, porque voy a encontrar tropiezo. Pero si usted sigue los pasos del maestro, entonces en todo lo que usted haga, todo lo que usted emprenda, todo lo que usted se ocupe, a usted le va a ir bien. ¿Por qué? Porque usted está siguiendo las pisadas del verdadero maestro. Amén. Todo lo puro, dice, amabilidad, todo lo que es de buen nombre, todo lo que sea digno de alabanza. Todas esas cosas, hermanos, son características que tienen que añadir las personas o los creyentes, ¿ciertos?, a su fe. Porque muchas de esas no las tenemos, pero tenemos que juzgarlas. En 1 Corintios 11, cuando se nos habla de pasar a la mesa, el apóstol Pablo nos dice que cada uno pruébese a sí mismo, que cada uno se examine a sí mismo. Entonces el examen es personal, porque nosotros tendemos, y es algo que está en nosotros, el querer examinar al prójimo. Es algo que está en nosotros, porque es más fácil mirar para la vereda del frente, ¿cierto? Por eso el Señor nos dice, no juzguéis, dice, porque con la vara que juzgas, tú también serás juzgado, ¿cierto? Esas son consecuencias, hermanos. Por eso el apóstol Pablo en Corintios, 1 Corintios 11 nos dice que cada uno se tiene que autoexaminar y ver delante del Señor cómo estamos caminando. Porque nosotros que estamos en la fe, podemos tener un caminar personal o un caminar en Cristo. Entonces, son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cómo estoy caminando yo? ¿Cómo es mi vida espiritual? ¿Estoy caminando en santidad? ¿Estoy caminando en justicia?
Estoy añadiendo a mi fe virtud. Estoy siendo un hombre valiente en las cosas del Señor. Me estoy comportando como un hombre. Estoy siendo mujercita para mis cosas en las cosas del Señor. Son cosas que a nosotros nos van a ir sacando de la niñez. Son cosas que a nosotros nos van a ir mostrando la madurez de los hermanos en la iglesia. Nosotros, hermanos, muchas veces nosotros podemos ver dentro de la iglesia o de otras iglesias que hemos ido, nosotros podemos ver el caminar de los hermanos en las iglesias y uno dice, hoy este hermano lleva 20 años en la iglesia y es el mismo. Y es porque no se ha ocupado. Y eso es triste, hermano. Porque a veces el mundo mira a la iglesia. Porque el Señor Jesús dice que nosotros somos la luz del mundo, ¿cierto? Y dice que una luz no se puede esconder, ¿cierto? En un cajón, en un almud y ponerlo debajo de la cama, sino que uno enciende una luz y la coloca, ¿cierto? En el lugar más alto de la casa. ¿Para qué? Para que ilumine primeramente a los de la casa. Entonces, cuando no somos luz, hermano, producto que no hemos querido añadir estas cosas a nuestra fe, es que empiezan a pasar esas cosas que mi marido no se convierte, es que mi esposo no se convierte, es que mis hijos no quieren ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque hemos sido negligentes. Pablo dice poner toda diligencia y lo contrario a diligencia es negligencia. Y si hemos sido negligentes, tenemos que nosotros aprender a arrepentirnos y volvernos al Señor. Y decirle, Señor, me arrepiento, me equivoqué, no quiero ser así. He perdido mi tiempo. Ayúdame, Señor. Te necesito. El Señor es grande en misericordia, hermano. El Señor es rico, abunda en misericordia. Y si vamos con un corazón adecuado a las plantas del Señor, el Señor va a derramar de su gracia. Fíjense, hermanos, que las bendiciones de Dios nunca fluyen de tú a tú. Cuando Jacob se presentó delante de Dios, y dice que luchaba con un varón, de tú a tú, y le decía, bendíceme. Y peleaba Jacob, fuerte el Jacob, pillo Jacob. Y luchaba de tú a tú con un varón. Todos sabemos quién es ese varón, ¿cierto? Y le decía, bendíceme, no te soltaré hasta que me bendigas. Hasta que el Señor dijo, ya, ven para acá. Dice que tocó el encaje de su muslo, ¿cierto? Un tendón. Y lo dejó cojo para toda la vida. Y cuando Jacob estaba postrado en el suelo, hermano, dándose vueltas de dolor, en ese instante el Señor lo bendijo. Porque el Señor resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Y a veces, muchas veces, hermano, para que el Señor pueda derramar su gracia en nosotros, nos tiene que humillar, nos tiene que quebrantar. Es la única manera en que las bendiciones de Dios fluyen hacia nosotros, porque fluyen por gravedad. Amén. Entonces, tenemos que saber cómo estamos caminando delante del Señor. Amén. Sigamos leyendo versículo 5, nos dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud. Y a la virtud, ¿qué cosa? Conocimiento. Entonces el conocimiento, hermano, es algo tan importante en el caminar cristiano. Sin conocimiento, hermanos, vamos a tropezar. Sin conocimiento el Señor nos va a disciplinar. Sin conocimiento, hermanos, no vamos a recibir las bendiciones que son de Dios. El conocimiento, hermanos, es algo que hay que añadir a nuestra fe con mucha diligencia, hermano. Recuerde que en Oseas el Señor advierte por los profetas y les dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Y conocimiento de qué? ¿Qué le faltó? ¿Conocimiento de qué? ¿O de quién? Conocimiento de Dios. Porque ellos no conocían al Dios que adoraban. Ellos no sabían a quién estaban sirviendo. Ellos eran hombres religiosos que iban a ejercer un oficio a un templo,
pero no conocían al Dios de Israel. Ellos no conocían al Dios de Jacob. Ellos eran hombres que iban a la iglesia y que se sentaban. Hay un pasaje de la Escritura que dice, es un profeta, lo voy a buscar, miren. El Señor me recordó eso. No lo tenía en mis pasajes, pero él dice, habla al pueblo y que ellos se sentarán, dice, delante de ti como pueblo mío, pero no te oirán, ni escucharán mis palabras, y mucho menos, dice, la pondrán por obra. Vienen como pueblo mío y se sientan y te escuchan como cantor de amores, pero no te están escuchando, no me están escuchando a mí y no están poniendo por obra las palabras que yo he puesto en tu boca. Y eso es triste, hermano. Cuando el Señor nos quiere hablar y nuestro corazón está en otra parte. Pastor, oraba adelante. Señor, que tengamos un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, tu mensaje, que a tener nuestros oídos espirituales atentos, hermanos, para saber qué es lo que el Señor nos quiere hablar. En una reunión nos reíamos con una hermana porque decía que a nosotros los cristianos nos dicen canutos. Claro, nosotros sabemos que es por canum de voz. Pero ella me decía también, es que también nos dicen canutos. ¿Usted conoce los canutos? El fideo canuto son así. Entonces dice, entra por aquí y sale por allá. Y nos rayamos con ella. Muchas veces venimos con ese corazón, hermanos, con un corazón de canuto acá, a la iglesia. Y nos sentamos como pueblo de Dios y hacemos como que escuchamos lo que el Señor nos está diciendo, pero nuestro corazón no está aquí. Nuestro corazón está en otra parte. El Señor nos quiere hablar, nos quiere edificar, nos quiere hacer crecer, nos quiere hacer madurar, nos quiere llevar por caminos de justicia, pero nuestro corazón no está aquí. Y muchas veces, hermanos, quizás usted va a escuchar esta misma predicación 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y a lo mejor la sexta vez usted va a decir, entendí. Oh, qué lindo lo que compartieron. El Señor se la había compartido ya 5 veces antes. Pero entraba por aquí y salía como un viento fuerte por el otro lado. Entonces, dispongamos nuestros corazones a querer escuchar lo que el Señor nos quiere decir. Amén. Entonces nos dice, añadir a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. ¿Qué le faltó al pueblo de Israel? Conocer al Dios que adoraban. ¿Conoce usted al Dios que adora? ¿Conoce usted al Señor que lo salvó, que le dio vida estando usted muerto? ¿Conoce usted al Dios que puede transformar vidas? ¿Que puede transformar a un delincuente, transformarlo en un santo? ¿Conoce usted a ese Dios que puede transformar a una prostituta y volverla a una hermana santa? ¿Conoce a ese Dios? Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, conocimiento, hermanos. Porque una predicación de un día domingo, hermanos, no es suficiente. No es suficiente, hermanos. Nosotros tenemos que sentarnos, darnos un tiempo para poder leer las Escrituras, para poder empezar a conocer a ese Dios de Israel, para conocer sus promesas. ¿Cuáles son las promesas de Dios para mí y para mi familia, para mi vida, para los que me rodean? Si yo no conozco las promesas, entonces ¿de qué me voy a decir el día que venga la tormenta, el río y azote con fuerza mi casa? ¿De qué me voy a sujetar yo, hermano? Si no tengo conocimiento. Si las predicaciones del domingo, hermanos, es la guinda de la torta de una semana de escudriñar. Es la consumación de un conocimiento que he ido adquiriendo diariamente. Qué triste, hermanos, que el día que nosotros partamos de esta tierra y nos presentemos delante del Señor y el Señor nos pregunte, ¿leíste mi libro? ¿Leíste mi libro? ¿Qué le vamos a decir? Que no tenía tiempo, Señor. No, si leí una hojita.
Eso es triste, hermano. Porque el Señor nos dejó las Escrituras. Aquí, en este país, hermano, nadie nos persigue. Usted va a una librería exclusiva para temas religiosos, venden de toda clase de literatura, Biblias por doquier, traducciones por doquier, puedes descargarla en su celular, en sus tablets, en su notebook. No hay excusa, hermano. No hay excusa para que el pueblo de Dios diga: no conozco al Señor. No conozco al Señor que me salvó. Yo sé que me salvó, pero no sé nada más de Él. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis dice, en la última iglesia dice: he aquí estoy a la puerta y llamo? Él sabe, dice que Él estoy aquí, golpeo. Si alguno oye, ¿sabe dónde está el Señor? En la iglesia, ¿sabe dónde está el Señor? Allá afuera, hermano. Allá afuera. Qué triste que el Dios de gloria lo tengamos allá afuera, mirando, golpeando a ver si alguno me escucha. Porque estamos tan ocupados y afanados con nuestras cosas que se nos olvida el más importante, el Señor. Y si le abrimos la puerta, le vamos a decir: ¿y usted quién es? Porque no lo conocemos. Por eso el Señor quiere un pueblo instruido. Eso es lo que el Señor busca. Un pueblo instruido, con conocimiento. Vamos a ir. Continuar con la lectura. Dice: añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento, dice, ¿qué cosa? Dominio propio. ¿Sabe que la consecuencia del conocimiento es dominio propio? En la Biblia también dominio propio se traduce como templanza. Porque cuando usted tiene conocimiento del Dios que adora, eso en usted va a provocar dominio propio. O sea, las pasiones que a mí antes me gobernaban, ahora van a ser gobernadas por el conocimiento de la palabra del Señor y el conocimiento de la voluntad de Dios. La última vez que vine, el hermano compartía acerca de la voluntad de Dios, de querer conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y el conocer la voluntad de Dios para mi vida va a provocar en mí dominio propio. Ya las pasiones a mí ya no me dominan. Porque yo antes, en otro tiempo, era como un caballo salvaje. Los caballos salvajes son llenos de fuerza, van para donde quieren, ¿cierto? Y hacen su propia voluntad. Nadie los gobierna. ¿Quién gobierna un caballo salvaje? Sino que hay que ir a buscarlo, lacearlo, hacerlo pasar hambre, sed, y empezar, ¿para qué? Para empezar a dominarlo. Así éramos nosotros antes, hermanos. Pero producto del conocimiento del Dios que adoramos y producto de conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida, eso en mí va a provocar dominio propio. Entonces, ese dominio propio es en todo aspecto de nuestras vidas. No solamente en las pasiones desordenadas, produce dominio propio de nuestras lenguas, produce dominio propio en nuestros pensamientos, produce dominio propio en cada aspecto de nuestra vida. El dominio propio. El dominio propio es la consecuencia de un conocimiento. Fíjese que todo esto es progresivo. Que en la medida que usted añade conocimiento, viene automáticamente el dominio propio. Entonces yo digo, yo no, porque al Señor no le gusta. Si el Señor aborrece eso, yo también lo aborrezco. ¿Y cómo sé? Porque lo leí. Lo leí en su palabra. Dios dejó esta palabra, hermanos, para que aprendamos a conducirnos delante de su presencia. Dios deja su palabra, su revelación especial, para que el hombre aprenda a conocer a Dios. Porque el hombre no tiene la capacidad en sí mismo de conocer a Dios. Dios se tiene que revelar al hombre. Y lo hace de dos maneras, hermano. Lo hace a través de una revelación general, por medio de las cosas creadas, y lo hace también por medio de una revelación especial. Y esa revelación especial de Dios es por medio de su santa palabra.
¿cómo voy a conocer yo el carácter santo de Dios si no he leído las Escrituras? Yo ahí, por medio de las Escrituras, conocí que el Señor es santo, santo, santo. Que Él es justo, que Él es bueno, misericordioso. Por medio de las Escrituras. Y el conocimiento de ese Dios santo, santo, santísimo, a mí me trae dominio propio. La consecuencia de saber delante del Dios que yo me estoy presentando trae en mí dominio propio. Y ya no hago lo que yo quiero, sino que yo hago lo que el Señor quiere. Yo ya no me mando, hermano. ¿Sabe que cuando ese caballo loco que éramos antes, cuando se sube un jinete, ese caballo loco, ¿sabe? No pierde su fuerza. Sigue siendo el mismo caballo, pero bajo control, bajo dominio. ¿Y sabe quién monta ese jinete? El Señor. El Señor es el que nos amansa, el que nos gobierna. Y ya no vamos para donde nosotros queremos, sino que ahora vamos para donde el jinete nos lleva. Amén. Pero el caballo nunca pierde su fuerza. Sigue siendo el mismo. El Señor no anula nuestra fuerza, sino que ahora hay fuerza bajo control. El conocimiento, hermanos. ¿Se acuerdan que cómo se tiene que amar a Dios? ¿Con toda qué? Con la mente, la fuerza, el corazón, el alma, con todo nuestro ser. Con nuestra mente, hermano. Y el conocimiento de Dios en nuestra mente baja al corazón y del corazón sale por la ventana del corazón, que es la boca, y de la abundancia del corazón habla la boca. Antes hablábamos de la comedia, del vecino, del jefe. ¿De qué habla nuestro corazón ahora? Del Señor. La ventana del corazón es la boca, hermano. Y el Señor hace mucho énfasis en eso. El Señor hace énfasis en eso. Por eso dice, les decía a los fariseos, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, voy a tomar un poquito de agüita, permiso. Por eso es que el Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca, hermano. Entonces, ¿de qué estamos llenando nuestro corazón? ¿De qué se está ocupando usted en la semana? ¿Cuáles son sus ocupaciones? ¿De qué hablamos en la semana, hermano? ¿Del partido? ¿De la selección? Nosotros tenemos que hablar de Cristo porque somos de Cristo. Dice que nosotros tenemos que llevar su vituperio. Y estamos siendo vituperiados por causa de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le dijo, ya, déjate de ser fanático y cambia el tema? Eso es vituperio, hermano. Pero si no estamos siendo vituperiados es porque no estamos llevando la palabra de Cristo, porque la palabra de Cristo al mundo, el mundo aborrece al Señor. El mundo aborrece al Señor. Y todo lo que sea relacionado a Dios. Y si no está esa palabra en nuestra boca, entonces tampoco nosotros no nos van a aborrecer. Y el Señor quiere que proclamemos su palabra, su nombre, en medio de una generación maligna y perversa que es el mundo. Amén. Entonces tenemos conocimiento, dice, añadimos a nuestra virtud, ¿cierto? A la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio, dice. Y al dominio propio también le agregamos paciencia. Y la paciencia, hermano, viene por medio de las pruebas. La paciencia es la capacidad que nosotros tenemos que al estar siendo azotados, ¿cierto? Por alguna circunstancia, nosotros no nos rebelamos. Y eso produce paciencia en nosotros. Hay un ejemplo, hermanos, de cuando Jacob dice que cuando Isaac oró, ¿cierto? Por Rebeca, su esposa, dice que él oró porque su esposa era estéril. Y dice que, perdón, es Jacob. Jacob ora por su esposa y que ella era estéril. Y dice que pasado 20 años, porque Jacob tenía 40, y a los 60 años ella quedó embarazada. Habían pasado 20 años, hermano. Isaac oró y he aquí en el vientre de ella venían dos naciones. Venía Jacob y Esaú.
Y ahí nosotros nos damos cuenta, hermanos, que ¿qué hubo en Isaac? Paciencia. Paciencia. A veces nos desesperamos nosotros por algo que quizás muchas veces se repite en la iglesia, que somos la generación del instante ahora ya. Y hay poco ruego, poca súplica y nos desesperamos. Cuando deberíamos clamar al Señor y pedirle por esas cosas o esos anhelos que tenemos en nuestro corazón. A veces se nos acaba la paciencia. Pero el Señor está probando o haciendo madurar esa paciencia por medio de aflicciones, por medio de situaciones. Cuando hay algo que está fuera del control de ustedes, entonces nosotros se lo dejamos al Señor y esperamos. Listo, si no podemos hacer nada más porque está fuera de nuestro control. Y es por eso que al mundo le cuesta tanto llegar al Señor. Porque su control sobre sus cosas está sobre ¿qué? Sobre su billetera, está sobre sus cosas, ¿cierto? Está sobre sus empresas. Por eso a los ricos le dice el Señor que tanto que cuesta que un rico entre en el reino. Porque su confianza está en las cosas materiales y está en el dinero. Pero cuando no hay dinero, cuando alguien va al doctor, por mucha plata que tenga, y el doctor le dice, ¿sabe qué? Váyase a su casa, está desahuciado, se va a morir. ¿Qué pasa ahí con esa persona? Cuando ya no hay plata ni clínica que lo pueda salvar su cuerpo, su vida. Es ahí, hermanos, cuando recién empiezan a mirar para el cielo. Y se conocen a alguien que va a la iglesia, le dice, ora por mí. Es ahí, ¿por qué, hermanos? Porque Dios quiere salvar esa alma. Dios quiere que ninguna alma se pierda. Y toda alma pase al arrepentimiento y a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces va a tener que pasarnos por situaciones en donde nosotros vemos el desespero y donde no hay nadie más que nos pueda ayudar. Nadie. Para que confiemos plenamente en Dios. Y Dios va a salir a nuestro rescate. El otro día yo meditaba, ¿sabe qué? En un pasaje que está en Daniel. ¿Se acuerda que al rey lo engañaron para que firmara un decreto que todo aquel que no adorara su estatua fuera echado a los leones? ¿Se acuerdan? ¿Y sabe que el rey amaba a Daniel? Darío amaba a Daniel. ¿Y sabe qué? Él firma el decreto, engañado. No se dio cuenta de lo que estaba firmando. Y resulta que Daniel, se le da aviso al rey que Daniel no adoraba a su estatua y que iba a ser echado a los leones. Y el rey tenía un problema. Que él no podía abolir una ley que él mismo había firmado, se tenía que cumplir. Y resulta que Daniel es echado al foso de los leones. Imagínense, alguien podría decir, Daniel, yo soy amigo del rey, me va a salvar. Daniel no tenía a nadie que lo salvara. El rey tenía todo el dinero del reino. Plata, podía haberlo mandado a otro extremo del reino. Pero tenía que cumplirse su decreto. ¿Y qué le dijo el rey? Le dijo a Daniel, Daniel, encomiéndate a tu Dios, a ver si tiene misericordia de ti y te salva. Y se fue el rey Darío. Y al otro día, temprano en la mañana, sí, fue corriendo al foso y pero Daniel, ¿estás tú ahí? Y él le dice, sí, mi Dios me dijo, le cerró la boca a los leones. Fíjense la situación que estaba Daniel. No había nadie que pudiera salvarlo. Y a veces el Señor, hermano, nos tiene que pasar por situaciones donde nadie más nos puede ayudar para que aprendamos a conocer a Dios y aprendamos a depender de Él en todas nuestras cosas, hermano. Para que sepamos que Él es real, para que Él se pueda mostrar en nuestra vida. ¿Por qué al pueblo de Israel se le presentó el Señor como Jehová Jireh, como Jehová de los ejércitos? Porque tenían que tener una experiencia con el Señor como el Señor de los ejércitos. ¿Cómo se presenta el Señor? Como Jehová Rafá, como nuestro sanador, como nuestro estandarte. En cada situación que el pueblo tenía una experiencia con Dios, iban colocándole un atributo o un nombre al nombre de Dios. Y es por eso que tenemos una larga lista de nombres del Señor. La experiencia que tuvo el David,
con el Señor. ¿Cuál fue su experiencia? El Señor es mi pastor. Amén. Jehová es mi pastor. Y así uno ve la larga lista de nombres que cada uno de los que tuvieron experiencias con Dios le fueron colocando al Señor. Y así también con nuestras vidas. Somos todos distintos, hermanos. Por ser para mi esposa que estaba enferma con depresión, casi muriéndose, se le presentó como Jehová Rafa, como su sanador. Y para mí también, porque dice que toda cabeza está enferma, dice, de la cabeza hasta la planta de los pies, dice. Somos como una herida infectada, hendida, que supura. Así éramos nosotros. A mí también, mi Jehová, mi sanador, mi libertador. Y tenemos que tener experiencias con Dios para que le conozcamos, para que sepamos que Él es nuestro proveedor. Ese es el propósito de las Escrituras, hermanos. Que las cosas que están escritas en este libro también yo las viva. Y diga, a mí me pasó lo mismo. A mí me pasó, estoy leyendo este texto acá y a mí me pasó lo mismo. Y vemos que la Biblia se hace vida en nosotros. Porque la experiencia con el Dios que tuvo Isaac es la misma experiencia que está teniendo un hermano Cristian con él. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. En Él no hay mudanza ni sombra de mudanza. Él permanece y permanece para siempre. Porque Él es fiel y verdadero. Y Él quiere que nosotros sepamos, hermanos, que Él es realmente nuestro amigo y nuestro hermano y nuestro Padre y nuestro Señor. Amén. Y esa experiencia nosotros la vamos a ir sumando a nuestra vida por medio del conocimiento, por medio de irnos impregnando de las Escrituras, para que conozcamos al Dios de Israel, al Dios. Hay algo bien bonito que escuchaba la otra vez en un predicador, decía que antiguamente, ¿se acuerdan de Elías? ¿Cierto? Elías hizo milagros portentosos, ¿se acuerdan? Y Elías, ¿cierto? Resucitó a un muerto, Elías golpeó las aguas de un río y se detuvieron. Y resulta que en ese tiempo siempre se hablaba en Israel, cuando usted lee las Escrituras, se hablaba del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Pero cuando el pueblo empezó a ver el mover de Dios en Elías, que hacía descender fuego del cielo, ¿saben cómo llamaban después al Señor? El Dios de Elías. El Dios de Elías. Y el Señor quiere que también sea el Dios de Cristina, el Dios de Noelí, el Dios de Miguel. Porque el Señor se quiere dar a conocer al mundo. Y el Señor se va a dar a conocer al mundo por medio de su iglesia. El Señor no ocupa el mundo para darse a conocer, ocupa a sus hijos. Porque de tal palo, tal astilla. Como es el Señor, tenemos que ser nosotros. Entonces, estamos añadiendo a nuestra fe estas virtudes, hermanos. ¿Las estamos añadiendo? ¿O nos estamos quedando tan solamente con la salvación? ¿O con venir un día domingo a una reunión dominical? Y eso es mi vida de iglesia. No, hermano, esto es un poquito más. Dios quiere un poquito más de nosotros. Amén. Dice, entonces, añadimos a nuestra fe conocimiento dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. La piedad, hermano, se describe en las Escrituras como la religión verdadera, como la verdadera adoración. O sea, ¿cómo adora usted al Señor? Usted lo adora porque a Dios se tiene que adorar como Dios quiere que le adoremos. ¿Ya? Yo no me voy a presentar a adorar a Dios a mi pinta, o como a mí me parece, o como yo creo, sino que a Dios se le adora como Él quiere que le adoremos. ¿Y cómo quiere que le adoremos? En espíritu y en verdad. Eso, hermanos, la verdadera adoración. Y esa es la adoración que lleva gloria al Señor. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Verdadera adoración, que seamos verdaderos adoradores. Porque de tales adoradores el Señor busca. Tales adoradores el Señor se complace. De tales adoradores
es que su alma se regocija, hermano. Yo a veces compartía con los hermanos, nos reunimos nosotros y les decía que el Señor, hay fiesta en los cielos, hermanos, ¿sabe qué? No cuando se vienen hermanos de otras iglesias y vienen a llenar las bancas vacías de nuestra casa. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, hermano. Ahí hay fiesta en los cielos, los ángeles de Dios se regocijan. Y usted, hermano, ¿cuántas fiestas ha llevado a Dios al cielo? ¿Cuántas fiestas ha organizado usted al Señor? ¿Cuánto se ha esforzado porque haya en su vida una fiesta en los cielos? Ocupémonos, hermano. Ocupémonos. Ocupémonos en las cosas del Señor. Porque el Señor Jesús es el modelo a seguir. Decía, porque en los negocios de mi Padre estoy, ¿cierto? ¿Y en qué negocios tendríamos que estar nosotros si Cristo es nuestro modelo? En los negocios del Padre. Nosotros deberíamos estar compartiendo la palabra. Dice que es mejor estar ¿en dónde? ¿En la casa del banquete o en la casa del luto? En la casa del luto, porque en la casa del luto hay muchas personas compungidas de corazón y tienen el corazón adecuado, quebrantado que el Señor necesita para que su palabra entre como una espada de dos filos, hermano. Entonces, cuando sepa que hay alguien, un velorio o algo, vaya para allá, hermano. Ore al Señor, prepárese y dígale, Señor, ocúpame si me dan la oportunidad de poder compartir una palabra del Señor. Pídale al Señor que le dé sabiduría y que le dé palabras para poder hablar de Él. Acuérdese que el Señor dice, abre tu boca que yo la llenaré. Y el Señor dice que Él nos recordará todas las cosas. Pero para que el Señor nos pueda recordar las cosas, primero tienen que estar en el corazón. Tienen que haber pasado por nuestro oído, por nuestra mente y de la mente al corazón y quedar guardadas. Y ahí de ese tesoro el Señor va a sacar y nos va a recordar. Por eso es tan importante el ocuparse de estas cosas que Pedro hace tanto énfasis, hermano. Amén. Dice, a la paciencia agregamos piedad, ¿cierto? Que es la verdadera oración, esa oración que realmente lleva gloria al Señor. Dice, y a la piedad, afecto fraternal. Y este afecto fraternal, hermanos, es el amor a los hermanos. Amén. Esto, la manifestación del amor y de todas estas virtudes se reflejan también y del conocimiento de Dios en cómo yo amo a mi hermano. Entonces, amo a mi hermano. La otra vez un hermano me decía, sí, pues hay que amar los hermanos, pero hay que amarlos no de lengua, me decía él, pero lo reía vos. No hay que amar los hermanos de lengua, sino que hay que amarlos de verdad. Entonces, ¿estamos amando a nuestros hermanos? ¿Conoce usted a todos los hermanos de su congregación? ¿Sabe usted cómo se llama su hermano? ¿Sabe usted dónde vive su hermano? ¿Sabe usted cuándo está de cumpleaños su hermano? ¿Qué relación tiene usted con su hermano? ¿Es su hermano? Porque aquí la gran mayoría o todos tenemos hermanos carnales, ¿cierto? Y a nuestros hermanos los amamos, bueno, a veces peleamos, pero también los amamos, ¿cierto? Y si le pasa algo a mi hermano, aunque esté enojado con él, yo me voy a preocupar, ¿cierto? Y me puedo entristecer si enferma mi hermano. Pero me pasa lo mismo con los hermanos de la iglesia. Si mi hermano está padeciendo, sufriendo, teniendo necesidad, ¿me estoy ocupando de él? Es que, Señor, es que apenas tengo para mí. ¿Cómo voy a ayudar a mi hermano? Pero puede orar por su hermano, puede interceder por su hermano, puede darle una palabra de aliento a su hermano. Eso es amor fraternal y ocuparse de los hermanos. Leamos en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5.
Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, si Dios a usted lo engendró, ¿cierto? Entonces usted también ama a todos los que han sido engendrados por él. ¿Se acuerdan que decíamos delante? Que a los suyos vino, pero todos los que creen en su nombre, a los que le recibieron, se les dio la potestad o el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Todos ellos, hermanos, son sus hermanos y usted también tiene que amarlos. Vamos al capítulo 4, ahí mismo, capítulo 4, 20-21. Hasta un poquitito más arriba, dice, versículo 20, el 4:20, dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, dice, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, dice, de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y ese amar, hermano, no es un amar de lenguas, hermanos. También, así como uno ama a Dios en espíritu y verdad, también uno tiene que amar a los hermanos también en espíritu y en verdad, hermano. Es algo que es en la carne, hermano, nosotros no lo podemos hacer. En la carne, es por eso que la carne se opone a todo lo que es de Dios. Y el apóstol Pablo enseña en Romanos y dice que la ley produce ira. Porque claro, viene el Señor Jesús y dice: amad a vuestros enemigos. ¡Ah! Si alguno dirá, apenas amo a mi señora. ¿Cómo me pide amar a mis enemigos? Porque la ley produce ira, hermanos. La ley produce ira. Porque la carne se opone a todo lo que es de Dios. La carne se opone a los mandatos de Dios. Es por eso que Dios tiene que poner su espíritu en nosotros y cambiarnos el corazón. Para que la ley de Dios, ahora ya no escrita en tablas de piedra, sino que ahora la ley de Dios escrita en los corazones de carne, ahora puedan llevar fruto a Dios. Y fruto en abundancia. Y para eso, hermanos, la carne aquí no tiene ni un lugar con los mandatos de Dios. Aquí nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos porque es un mandato de Dios. Y también es algo que tenemos que añadir a nuestra fe. No tenemos que ser ásperos con nuestros hermanos, tenemos que tenerle paciencia a los hermanos. Porque este caminar, hermanos, es un caminar que se hace todos juntos. En este caminar cristiano caminamos todos juntos. Aquí no hay unos que corran más rápido o otros que sean más esforzados. Este caminar se hace todos juntos. ¿Sabían ustedes que cuando los lobos, la manada de lobos va caminando, ¿saben a quiénes colocan delante? A los ancianos. A los lobos más ancianos se colocan adelante, a los débiles y a los enfermos. Y todo el resto de la manada camina al ritmo de ellos. Para que nadie se quede atrás. ¿Y saben quiénes van a la cola de los enfermos? Los más jovencitos. ¿Se acuerda que por dónde atacó? ¿Se acuerda? Mire cómo el Señor, como la naturaleza nos enseña. ¿Se acuerda cuando salió el pueblo de Israel? ¿Quiénes venían atrás del pueblo de Israel? Los ancianos, los enfermos, los con carretones. ¿Y Amalek por dónde atacó? Por la retaguardia. A ellos los fue a atacar. Y los lobos, mire como el Señor por la naturaleza nos enseña.
van los ancianos, los lobos más viejos, van los jóvenes, después van las hembras y al final van los más fuertes, los lobos fuertes. Y el último, ¿saben quién es el último que va atrás? El macho alfa, el lobo alfa. Él es el último. Él va mirando hacia adelante todo lo que está pasando. Hermano, eso también nos habla a nosotros como iglesia, hermano. Que nosotros tenemos que caminar juntos. Que nosotros tenemos que caminar en armonía. Otra cosa que también, cuando la Biblia dice, sujetaos a vuestros pastores, ¿cierto? Habla de sujeción. Pero esa sujeción, hermanos, es una sujeción que es en amor. Es una sujeción que es en amor a sus pastores. Cuando Pablo enseña a la iglesia que se tienen que sujetar, está hablando de que los hermanos se vuelvan mansos. Eso es sujeción. No es que sea por temor o que sea por reverencia. La sujeción es que un hermano se vuelva manso. Tan simple como eso. Que si el pastor le dice, hermano, pase acá, el hermano vaya. Que si el pastor le dice, necesito un servicio el sábado, el domingo, el día de reunión, el hermano lo haga y no reclame y no se ponga chúcaro. Es por eso, hermanos, que el Señor nos deja las Escrituras para que nosotros aprendamos a conducirnos delante de Dios, a conducirnos también delante de nuestra congregación, delante de nuestra familia y delante del mundo. Conocimiento, conocimiento, conocimiento. Eso es lo que el Señor a nosotros nos pide. Añadir a vuestra fe, añadir a la fe. Ya creo en el Señor, amén. Ahora voy a añadir virtud, paciencia, conocimiento, dominio propio. Añadir, añadir y añadir. ¿Por qué, hermano? Porque si no, imagínense que pasen 20 años, como decía, y mi hija, 20 años, y mi hija todavía esté en primero básico. El Señor quiere que nosotros empecemos a madurar, a crecer en la fe, a crecer en el conocimiento. ¿Sabía usted que cuando nosotros pecamos, cuando nosotros, antes de conocer al Señor y empezamos a pecar, el pecado siempre tiene una escala ascendente? Siempre. Porque los niños empiezan a robarse la goma al compañero, después el sacapunta, después se roban el estuche, después se roban la mochila, ahora se roban los celulares. Y después que salen del colegio, empiezan a robarse una bicicleta. Y después se roban un auto. Después se roban los cajeros automáticos, ahí yo trabajo. Después se roban los bancos. Y el pecado, hermanos, no para. Es ascendente. Nunca va a parar. Porque la Escritura nos dice que el hombre es esclavo del pecado. Y el hombre que es esclavo del pecado, el pecado se ha enseñoreado de él y él ya no hace lo que no quiere, sino que hace lo que el pecado le manda. Es por eso que Cristo también se presenta como un libertador, porque Él dice, si el Hijo os libertare, seréis realmente libres. ¿Por qué? Porque el pecado a nosotros nos esclaviza y ya no somos nosotros el pecado en mí, aunque lo hago yo, pero es el poder del pecado en mí que me lleva a pecar, a pecar, a pecar y no voy a parar de pecar. Pero cuando viene Cristo a la vida de un hombre, entonces comienza todo lo contrario. El pecado empieza a decrecer, empieza de más a menos. Seguimos pecando, sí, pero ahora con conocimiento. Y ahora nos damos cuenta, y ahora nos arrepentimos, y ahora le decimos al Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, porque te necesito. Ayúdame, Señor, porque no puedo con esto, y el Señor nos ayuda. Entonces, el pecado en el creyente empieza a decrecer. Y vamos a lo mejor a caer, porque Juan dice que el que dice que no peca es mentiroso. También lo trata de mentiroso. A veces son palabras fuertes, hermanos, que están escritas en la Biblia, como decía que el que no ama a su hermano es mentiroso. O dice, oye, la palabra fuerte, igual que la palabra hipócrita. Son palabras fuertes que están en la Biblia, pero es para arremecernos, hermano.
y hacernos volver. ¿Estamos ahora? Sí, ya. Ya, para ir terminando. El poder del pecado, hermanos, siempre nos va a hacer. El poder del pecado nos lleva siempre a una manera ascendente, pero venido Cristo ya el pecado en nosotros es descendente. Y ya nosotros ya, el pecado ya no se enseñorea de mí, sino que Cristo se enseñorea en mí. Recuerda, hermanos, que a veces, la otra vez yo meditaba y pensaba, ¿por qué a veces las personas que no son cristianas hacen cosas buenas? Po? ¿Por qué hay personas que parecen cristianas y no son cristianas? Po? ¿Ha pensado usted eso? Y ahí tuve una meditación porque cuando Adán y Eva comen del árbol de la ciencia, ¿de qué cosa era? Del bien y del mal. El mal se enseñoreó del hombre, pero el conocimiento del bien también está. Y es por eso que usted a lo mejor puede ver personas medias piadosas y no son cristianas, porque hay conocimiento de bien. Pero algo le falta a ese, como a Cornelio, ¿se acuerda? Una cosa te falta, ¿o? Que conozca al Señor. Cornelio hacía buenas obras, oraba, Cornelio daba limosna al pueblo, era un hombre piadoso, era mejor que un cristiano, pero no tenía a Cristo. ¿Se dan cuenta? Y ahí él tenía conocimiento del bien y también del mal. Entonces, hermanos, sigamos leyendo porque ya nos falta poquitito terminando. Volvamos a Pedro. Nos dice, correcto, y al afecto fraternal, amor. Y este es el amor, hermano, que nosotros no teníamos y que Dios nos da. Son los atributos comunicables de Dios. Hay atributos que son solamente de Él, como su omnisciencia, su eternidad, su omnipresencia. Son atributos que son solamente de Él, que no se los puede comunicar a sus criaturas, pero el amor sí. El amor es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Por lo tanto, ahora teniendo yo el amor de Dios, yo ahora puedo realmente amar a Dios como Dios quiere que lo ame. Teniendo su mismo amor. Y teniendo el amor de Dios, yo ahora puedo amar a mi esposa de una manera verdadera. Porque antes yo la amaba de una manera egoísta, natural, humana. Ahora yo la amo como Dios quiere que la ame. Pero tiene que pasar esa obra regeneradora. Ahora yo puedo decir que puedo dar la vida por mi esposa, porque la amo. Pero eso tiene que ser una obra que hace Dios en nuestros corazones. Amén. Si no está Dios en el corazón del hombre, entonces todavía seguimos nuestros pecados, todavía no hemos nacido de nuevo y todavía la ira de Dios está sobre nuestra cabeza. Porque así como está Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, está un poquito más abajo, hermano, Juan 3:36, que dice que el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre su cabeza. Tenemos al mismo Dios de amor y también tenemos al mismo Dios que es justo. Por causa de su justicia es que su ira está sobre los hombres pecadores, sobre los hombres malos, perversos, aborrecedores de Dios. La ira está sobre Él. Pero también Él manifestó su amor dándonos a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. El mismo Dios, hermano, amor, santidad, justicia, misericordia, manifestada en los atributos de Dios. Amén. Entonces amemos al Señor. Y para ir terminando, versículo 8. Mire lo que dice en el 8. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿y qué cosa? Y abundan, no os dejarán estar, ¿qué cosa? Ociosos. Y ahí tienen otra predicación. ¿Qué pasa con los ociosos de la iglesia? Están ni sin fruto, hermano. Acuérdese que cuando el Señor dice que fue a una higuera, vio una higuera grande y bonita y frondosa y llena de hojas. ¿Y qué hizo el Señor con la higuera? La maldijo, porque no halló fruto. Y esa higuera representa al pueblo de Israel, hermano. Cuando el Señor fue, no halló fruto. Ni uno, hermano. Ni uno. Entonces, no nos volvamos como árboles bonitos, hermano. Como árboles de adorno. Llenos de hojas, pero sin fruto.
Por eso Pedro dice que si usted añade estas cosas, no lo va a dejar de estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, ¿tiene qué cosa? Tiene miopía espiritual, hermano. Es ciego, dice. Habiendo olvidado, ahí le da Alzheimer espiritual, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amén. Por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Amén.